días a todos y muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia que tiene como objeto fundamentalmente justificar en primer lugar la decisión adoptada por el Gobierno de la ciudad en relación con la posibilidad de, a través de alguna disposición propia del Gobierno o de alguno de sus órganos, darle continuidad a la perimetración de Ceuta en relación con las comunicaciones con la península, el toque de queda nocturno o el establecimiento de un número máximo de personas que pueden reunirse una vez que ha decaído, ha vencido y no ha sido prorrogado el estado de alarma. En segundo lugar, también hacerles algunas valoraciones, algunas consideraciones en torno a la aplicación de dicho estado de alarma en nuestra ciudad durante los 6 meses en que el mismo ha estado en vigor. En tercer lugar, comentar cuál es la situación actual de Ceuta en relación con la pandemia y, por último, atender las preguntas que quieran realizarme sobre este asunto o cualquier otro. De todas formas, y como hago siempre, creo que es mi obligación, pero también mi deseo, en nombre de todos los ceutíes, poner de manifiesto nuestro profundo pesar, nuestra condolencia por las 111 víctimas mortales que el COVID ya se ha cobrado en Ceuta. Entre ellas, 2 el pasado sábado. Por tanto, como digo, nuestro recuerdo para todas ellas y al mismo tiempo nuestra solidaridad, nuestro apoyo y, en lo posible, nuestro consuelo a los familiares y amigos de estas 111 personas que han perdido la vida por causa del COVID en Ceuta. En cuanto al objeto que les comentaba antes, la pregunta es por qué la ciudad no ha tomado ninguna decisión de darle continuidad a la perimetración de Ceuta en las comunicaciones con la península, de mantener el toque de queda o la limitación de personas que pueden reunirse en la vía pública o en espacios privados, una vez decaído, vencido y no prorrogado, como decía, el estado de alarma. La decisión que hemos tomado ha estado basada fundamentalmente en la prudencia. Hemos visto en estos días que es un asunto respecto del que existen discrepancias entre responsables públicos, entre juristas, incluso en el seno de los propios tribunales superiores de justicia que ya se han pronunciado acerca de si era posible o no que con una disposición de carácter autonómico se establecieran estas restricciones y estos límites a los derechos fundamentales de libertad de circulación, de libertad de movimientos o de reunión. En segundo lugar, también una prudencia basada en el informe jurídico que al respecto hemos recabado y ha sido emitido y del que hemos tenido conocimiento acerca de esta valoración jurídica de nuestros propios servicios. Y en tercer lugar, también que estamos hablando de una materia muy, muy sensible. Estamos hablando de restringir o limitar derechos fundamentales. Por tanto, prudencia. Y la prudencia ha aconsejado que esperemos a que se vayan sustanciando y tomando cuerpo los distintos pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales, los distintos pronunciamientos de los tribunales superiores de justicia y, sobre todo, y muy especialmente, que haya un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo al amparo del cauce que, para que éste se produzca, ha establecido el Gobierno de la Nación mediante la aprobación del Real Decreto Ley llevada a cabo el pasado día 4 de mayo, si la memoria no me falla. Por tanto, vamos a estar a la expectativa de ese pronunciamiento del Tribunal Supremo y actuaremos en consecuencia. Si es viable jurídicamente tomar decisiones por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta a través de algunos de sus órganos, o si no lo es. Y si es viable, relacionarlo
con la situación de la pandemia en estos momentos o en el momento en que se produzca esa aclaración por parte del Supremo. Además, creo que la prudencia está acentuada por dos cuestiones que paso a comentar. Una, los antecedentes, y otra, el sentido común. Y digo esto y hago esta valoración con el máximo respeto a quienes piensen otra cosa. Es decir, con el máximo respeto a todos los posicionamientos que hasta el momento hemos vivido y hemos conocido y a todos los criterios que se han puesto públicamente de manifiesto. Con el máximo respeto, quiero decir que los antecedentes refuerzan la prudencia. ¿Por qué? Porque durante estos 6 meses de vigencia del estado de alarma, tanto la normativa de amparo como la autoridad competente para dictar las disposiciones han estado claramente diferenciadas. Estaban por una parte estas medidas a las que me refiero de la perimetración de las distintas comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, el toque de queda nocturno, el número máximo de reuniones, que estaban todas ellas amparadas por el decreto sobre declaración del estado de alarma y correspondían la toma de decisiones a los presidentes de las comunidades autónomas o ciudades con estatuto de autonomía que actuaban como autoridades competentes delegadas del Gobierno de la Nación. Mientras que el resto de decisiones que afectaban a medidas preventivas de carácter sanitario y que tenían que ver con el establecimiento de horarios, incluso con el cierre de algunas actividades, con los aforos y con otras medidas, insisto, de carácter preventivo, estas estaban amparadas en la normativa sanitaria existente con anterioridad al decreto de alarma y correspondía su aplicación a las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Esto ha pasado así hasta ahora. Es más, recuerdo que la Junta de Castilla y León estableció un toque de queda distinto al que se contemplaba en el decreto de estado de alarma, lo adelantó y a instancias del Gobierno de la Nación el Supremo estimó que no procedía ese adelanto. Por tanto, el esquema jurídico en cuanto a amparo legal y a competencias estaba claramente delimitado. Y digo también el sentido común, e insisto, lo digo con todo el respeto a quienes piensen otra cosa, pero el sentido común indica que si se podía perimetrar un determinado territorio, una determinada comunidad autónoma o ciudad con estatuto de autonomía, si se podía establecer el toque de queda nocturno, si se podía limitar el número de personas que podían reunirse en base a la normativa sanitaria anterior al decreto de alarma, ¿para qué se dictó el decreto sobre declaración del estado de alarma? Este es el sentido común. En cualquier caso, como digo, estamos en un contexto de disparidad y de discrepancias entre distintas posiciones y lo prudente es esperar y actuar en consecuencia una vez que, por la vía competente, que entendemos que es el pronunciamiento del Supremo, esto se aclare. La siguiente cuestión que les quería referir era algunas conclusiones en torno a qué utilización le hemos dado por parte de la ciudad autónoma a el decreto de alarma que ha estado vigente estos últimos 6 meses. Yo destacaría como primera conclusión que estos 12 decretos que se han dictado al amparo de las capacidades atribuidas como autoridad competente delegada han tenido un denominador común. Y ese denominador común es que siempre ha primado, por encima de cualquier otra consideración, la situación y evolución de la pandemia en nuestra ciudad. Y los hechos lo acreditan. En estos 6 meses, en cuanto a incidencia acumulada, un 73% del tiempo hemos estado en situación de riesgo extremo, desde el 25 de octubre hasta el 9 de mayo. En todo ese periodo, un 73% del tiempo en situación de riesgo extremo en cuanto a la incidencia. Ello aconsejaba, por tanto, que fuéramos rigurosos a la hora de aplicar las capacidades que se contemplaban en el decreto de alarma. Y así ha sido, porque salvo contadas excepciones, durante todo este tiempo
han estado restringidas y limitadas las comunicaciones de Ceuta con la península. Y en todo este tiempo, un 63% de los días que integran el periodo, Ceuta ha fijado el horario del toque de queda a las 10 de la noche, el inicio del horario del toque de queda a las 10 de la noche, que es el máximo permitido por el estado de alarma. Esto es coherente y creo que es lo que procedía. Además, creo que este rigor en la aplicación del estado de alarma, unido a la apertura del punto COVID, unido a multiplicar por 4 nuestra capacidad de rastreo, unido al dispositivo específico establecido para llevar a cabo la campaña de vacunación con el ritmo y la celeridad que la situación exige, y luego hablaré de la campaña de vacunación, creo que todo eso junto ha permitido que en Ceuta no hayamos tenido que recurrir a la medida drástica de cerrar las actividades económicas no esenciales. Sé que hay cierta polémica en torno a si en Ceuta se ha cumplido o no con el estado de alarma. Yo sinceramente creo que sí. Creo que la inmensa mayoría de los ceutíes han adoptado una actitud responsable en el estado de alarma, respetando, creo que de una manera absolutamente generalizada, el toque de queda y también respetando las restricciones y limitaciones en las comunicaciones con la península. Y justifico este posicionamiento en base a datos. Si comparamos lo que en el mismo periodo en que ha estado vigente el estado de alarma, lo que ocurría en una situación en la que no había estado de alarma en cuanto al número de desplazamientos, y he tomado como referencia el periodo comprendido entre noviembre del 18 y abril del 19, en esos 6 meses salieron de Ceuta del orden de unas 14.500 personas. Durante el estado de alarma, que también son 6 meses coincidiendo con los mismos límites temporales a los que me acabo de referir, el número de personas que han salido ha sido de 130.000. Es decir, que ha habido un descenso de un 70%. Dicho de otra manera, de las 10 personas que se iban antes de que hubiera estado de alarma, ahora con el estado de alarma, que acaba de vencer, se han ido 3. Por tanto, me parece que es una cifra significativa que está facilitada y favorecida por nuestra condición de extrapeninsularidad, pero que creo que todas las comunidades autónomas de España, excepción hecha de la España extrapeninsular, tienen peores datos en cuanto a la movilidad exterior que la que nosotros hemos tenido. También quiero decir y hacerlo público que estoy muy agradecido a las personas que me han asistido a la hora de tomar las decisiones relativas al estado de alarma y en el ejercicio de las competencias como autoridad delegada competente. Me estoy refiriendo a los técnicos que han orientado, asesorado las decisiones tomadas. Lo digo convencido de lo que digo. Han hecho una demostración verdaderamente relevante de solvencia e independencia profesional y de compromiso con el interés público. Y también quiero decir que creo que lo hemos llevado de manera transparente. Todos los decretos, los 12 decretos, casi siempre he comparecido ante ustedes para informar a los ciudadanos acerca del contenido de los mismos, y cada vez que ha habido un decreto también lo hemos tratado en la Junta de Portavoces, dando la audiencia a todos los grupos políticos de la Asamblea para que se pronunciaran al respecto. El tercer asunto que quiero abordar también de manera breve es cómo estamos. Cómo estamos ahora que tenemos un nuevo escenario regulatorio, cómo estamos ahora que ha vencido y no ha sido prorrogado el estado de alarma. Ya lo conocen ustedes, por tanto no me voy a extender mucho, pero la incidencia acumulada a día de ayer, es decir, el día que venció el estado de alarma, incidencia acumulada a 14 días, es de 58 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que es la cuarta cifra más baja de toda España por comunidades. Esto significa
que hay una muy sensible diferencia respecto de la media nacional, aproximadamente de unos 140 casos por cada 100.000 habitantes, y esto significa que estamos en una situación de riesgo medio al borde del riesgo bajo. Y si sigue la tendencia, si tomamos como referencia la incidencia acumulada a 7 días, podemos estar en unos días en una situación, en cuanto a la incidencia, de normalidad. Sin embargo, no es igual si hablamos de la presión hospitalaria. La presión hospitalaria sigue siendo extrema en el caso de las camas de UCI ocupadas por pacientes de COVID, y nuestros datos, nuestros indicadores están muy alejados de las medias nacionales. Por tanto, en cuanto a la presión hospitalaria, la situación sigue siendo muy preocupante. ¿Conclusión que podemos sacar de esto? Pues yo creo que es evidente. Quienes piensen que porque esté bajando de esta manera tan acusada la incidencia acumulada en Ceuta, quienes piensen que porque ha decaído el estado de alarma, esto se ha acabado. Quien piense que ya estamos salvados, que ya se ha superado la pesadilla, que ya podemos bajar la guardia, creo que quien piense eso se equivoca gravemente. Y que las consecuencias de pensar eso y de no actuar de una manera consecuente con que eso no es verdad, pues serían irreparables. Y digo que no es verdad porque el virus sigue matando, el virus sigue estando presente, la UCI está en una situación de riesgo extremo, y si algo hemos aprendido de la experiencia, yo he traído la curva para que ustedes lo vean, esto ha bajado ahora y está bajando de una manera muy pronunciada, pero también ha subido de una manera muy pronunciada en otros momentos. Ayuda el hecho de la vacunación, a la que, insisto, luego me referiré, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que tener la guardia levantada, y esto, la respuesta tiene que venir dada en 2 ámbitos fundamentales. Uno, responsabilidad individual, responsabilidad cívica y ciudadana para seguir cumpliendo con las medidas preventivas que todos conocemos. Mascarilla, distancia, higiene, y por otra parte también para cumplir de una manera responsable, reitero, las instrucciones, las indicaciones, las recomendaciones que dicten las autoridades sanitarias, en este caso la Consejería de Sanidad de nuestra ciudad. Y en segundo lugar, también como respuesta, vacunar y vacunar. Vacunar a cuantas más personas mejor, y vacunar cuanto antes mejor. En este sentido, yo creo que la ciudad de Ceuta está dando una respuesta satisfactoria. Es raro el día en el que el porcentaje de vacunas administradas en nuestra ciudad, dosis administradas en nuestra ciudad, en comparación con las recibidas, no supere el 95% de las recibidas. Por tanto, creo que tanto por parte de Ingesa como por parte de la ciudad se está teniendo una respuesta satisfactoria en este elemento esencial, crucial, para poder remediar cuanto antes esta situación tan grave que estamos sufriendo. Les daré unos datos que creo que pueden ser clarificadores y al mismo tiempo alentadores, pero que no sirvan para bajar la guardia, que sirvan para seguir insistiendo en el camino de que estamos en la senda correcta. En estos momentos, entre las personas que solo han recibido una dosis y las personas que ya han recibido la pauta completa de la vacuna, en Ceuta puede estar vacunada o con al menos una dosis el 30% de toda la población de Ceuta. Y si hablamos de la población comprendida en la franja horaria entre los 60 años en adelante, que hay que decir también que es la franja horaria donde se manifiesta un mayor riesgo de mortalidad, ahí el porcentaje de personas que han recibido una dosis o la pauta completa, sumando esos dos segmentos,
es de aproximadamente el 75% de esta población. Por tanto, datos que nos deben de seguir incentivando, y además debo decir que en estos momentos la capacidad que pueda tener la ciudad es de administrar unas 600 dosis al día aproximadamente. Esta semana se va a abrir un nuevo punto de vacunación por parte de la ciudad en el Polideportivo de la Libertad, y esto significará que tendremos una capacidad para poner al día del orden de unas 1.500 vacunas diarias. Si a eso le unimos las que pone el Ingesa, creo que estamos en condiciones de poder afirmar que si se cumplen las previsiones de la Estrategia Nacional de Vacunación, en Ceuta, al final del verano, toda la población de Ceuta, toda la población objetivo, que son aproximadamente unas 66.000 personas, estarán vacunadas. Estos hitos de la vacuna, los que antes me referí, del punto COVID, de la capacidad de rastreo, no lo dije antes, lo digo ahora, del blindaje de nuestras residencias para mayores, donde no hemos tenido afortunadamente que lamentar ningún fallecimiento por el COVID. Estos hitos se han producido gracias fundamentalmente a la abnegación, a la entrega, dedicación y sentido del deber de muchas personas de esta administración, de esta institución, en distintas áreas y consejerías, de muchas personas en el ámbito del Ingesa, de muchas personas en el ámbito de la Comandancia General de Ceuta, que también está colaborando activamente en el tema del rastreo, de muchas personas de Cruz Roja, de muchas personas de Protección Civil, de muchas personas. No quiero dejarme a nadie fuera de este reconocimiento, pero de manera genérica lo hago a todas las personas que están poniendo lo mejor de sí mismos para que tengamos un punto COVID eficiente, un rastreo eficiente, unas residencias debidamente cuidadas y protegidas y un ritmo de vacunación como el que estamos teniendo. Sin ellos hubiera sido y sería, en lo que queda, imposible. Por tanto, reitero, muchísimas gracias. Y la apelación a la conclusión a la que antes llegaba, responsabilidad, mucha responsabilidad, porque no tener responsabilidad significa llanto, dolor, muerte y ruina. Con responsabilidad, todo eso lo podemos evitar y ese quiero que sea mi último mensaje. Muchas gracias y a su entera disposición para las preguntas que quieran hacer. Sí, buenos días. Soy Anselmo de Ceuta de Actualidad. Quisiera saber si hay alguna novedad con respecto a la autorización para que haya un rezo de final de Ramadán. Si existe una novedad al respecto. Venga, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Hay una solicitud presentada por la Comunidad Islámica de España en su delegación de Ceuta para la celebración de este acto y el asunto está siendo estudiado y analizado por los servicios técnicos de la Consejería de Sanidad. Y como en todas las decisiones que hemos tomado en relación con la autorización y el establecimiento de protocolos relativos a distintas actividades y eventos que en nuestra ciudad se celebren, el criterio sanitario será el determinante. Por tanto, serán los técnicos de sanidad, los servicios de sanidad, respaldados por el consejero, quienes determinen si es posible o no celebrar este acto y en qué condiciones, en caso de que sea posible y celebrarlo, sin alterar, como digo, ninguna recomendación de índole sanitaria desde el punto de vista de la seguridad, si es posible realizarlo, y así lo interpretan los técnicos, en qué condiciones de aforo y otras medidas preventivas que puedan llevarse al respecto. Creo que en unas horas, o a más tardar en un par de días, la decisión por parte de los servicios de sanidad estará tomada. Buenos días, presidente. Me gustaría hacerle dos preguntas. La primera es sobre la fiesta del sacrificio. Desde el Partido Socialista de Medife le han pedido al Gobierno esa ordenanza a la que se comprometió hace ya bastantes meses. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Qué se sabe sobre la fiesta del sacrificio que se va a celebrar en el mes de junio? Y por otro lado, me gustaría preguntarle por el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Se va a aprobar el PEGO antes de que termine la legislatura? ¿Cómo van los plazos?
Gracias. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que la cuestión fue atendida y respondida de una manera consistente, clara y solvente por parte del consejero de Sanidad del Gobierno en la última sesión plenaria que celebramos en relación con una interpelación presentada por este grupo que usted ha citado, el MDice. Y el consejero dijo lo que yo reitero y confirmo. La fiesta se va a celebrar y se va a celebrar de acuerdo con la ley. Eso yo creo que aclara suficientemente el panorama, con independencia de los soportes normativos y reglamentarios que al respecto podamos tener. La fiesta se va a celebrar y se va a celebrar de acuerdo con la ley. En cuanto a la segunda pregunta, el Plan General de Ordenación Urbana se va a aprobar. En estos momentos estamos pendientes del informe de Confederación Hidrográfica del Sur, o del Guadalquivir, perdón, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que todavía no se ha pronunciado porque estaban pendientes algunos informes, algunos documentos que había recabado esta propia confederación y que ya está en su poder. Y bueno, lo que nos cuentan es que en pocas fechas ese informe favorable, que es preceptivo, estará emitido pronto. Y luego quedaba pendiente la memoria medioambiental, que también está elaborada y que hay que suscribir de manera conjunta con el departamento ministerial competente en la materia. Tampoco los pronósticos, las previsiones son de que dure mucho ese trámite de la memoria medioambiental, y yo espero, y no me gusta dar plazos, pero yo espero que el acuerdo plenario sobre aprobación del plan que dé trámite al pronunciamiento del Ministerio de Fomento, que es en última instancia el competente para aprobarlo de manera definitiva, esté en este año adoptado. Buenos días, presidente. Respecto a la vacunación, me gustaría que nos dijera cuáles son las previsiones que tiene Ceuta de recibir vacunas a lo largo de las próximas semanas, teniendo en cuenta que se va a abrir ese segundo punto de vacunación y que habla usted de que se pueden poner en torno a 1.500 vacunas al día. Esto va a implicar que vamos a tener que volver a parar porque no van a llegar vacunas al ritmo que podemos vacunar. Eso en primer lugar. Y bueno, en segundo lugar, y también relacionado con la vacunación, yo sé que todavía no hay un pronunciamiento del Ministerio, pero no sé si ustedes tienen conocimiento de qué va a pasar con esas personas que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que tienen menos de 60 años y que se encuentran a la espera de saber si van a recibir la segunda vacuna de esa farmacéutica o de otra, teniendo en cuenta además que en una ciudad como Ceuta, en la que hay un elevado porcentaje de personal que pertenece a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ha recibido esa vacuna, docentes, etcétera, etcétera, hay mucha gente pendiente de esta cuestión. ¿Qué valoración hace de que a estas alturas todavía sigamos sin tener una respuesta? Gracias. Bueno, pues en los dos asuntos que usted me ha planteado, yo creo que en relación con el primero, lo que a nosotros nos corresponde es tener los medios suficientes para poder cumplir con el objetivo de que toda la población de Ceuta esté vacunada a final del verano. Y eso es lo que hemos hecho. En una de estas comparecencias que yo he celebrado con anterioridad, dije que asumía el compromiso de que vacuna que llegara a Ceuta, vacuna que se ponía. Y esto se está cumpliendo. Y esto lo vamos a cumplir. Yo no le puedo asegurar, porque creo que tampoco es absolutamente cierto en estos momentos, digo cierto, fiable, porque depende de muchos factores, no es porque no se quiera, pero no sabemos exactamente de aquí a que finalice el verano cuántas vacunas nos van a llegar. Esto no nos lo han dicho y insisto, porque creo que es una política, es una estrategia nacional que además está de alguna manera afectada por la capacidad de abastecimiento y suministro que se tenga en toda Europa. En consecuencia, nadie está en condiciones de decirle, pues en esta fecha o en este momento habremos cumplido con el objetivo. Lo que yo sí le digo es que Ingesa está poniendo vacunas, la ciudad está poniendo vacunas. Esta semana tendremos 2 puntos de vacunación, pero si para cumplir el objetivo hay que poner 3 puntos de vacunación, se pondrán 3, o 4, o los que hagan falta, porque consideramos que la solución, además de la responsabilidad individual, está en la vacunación universal. En cuanto a qué ocurre con AstraZeneca, yo lo que le quiero decir
al respecto son dos cosas. Una, que todas las vacunas son seguras y por tanto que hay que vacunarse, que como alguien me decía estos días, la peor vacuna es la que no se pone. Y en segundo lugar, que son criterios científicos y técnicos los que se tienen en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Yo creo que son criterios científicos y técnicos muy solventes y muy prudentes, muy cautelosos. Y por tanto a eso nos tenemos que remitir, a la seguridad de todas las vacunas y a la solvencia de las decisiones que desde el punto de vista científico se toman en cuanto a las cuestiones que puedan suscitarse acerca de la administración de la segunda dosis a las personas que ya han recibido la primera en el caso de AstraZeneca. Sí, buenos días. Buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Una, si el Gobierno se plantea tomar alguna medida respecto al ocio nocturno. Y la segunda, si ya se sabe el número de menores que llegaron a nado en la crisis que hubo hace 2 semanas y cuántos de ellos han pasado a ser tutelados por la ciudad autónoma. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, ahora tenemos un decreto del consejero que tiene una vigencia de 15 días. El seguimiento que se va a hacer de la incidencia y de los factores de riesgo es de manera permanente y por tanto, antes de que termine este plazo de 15 días, es decir, antes de que finalice el corriente mes de mayo, habrá una posición adoptada en base a los informes técnicos que hemos recibido sobre la posibilidad de aperturar el ocio nocturno. Desde luego, la intención del Gobierno es, cumpliendo con ese requisito de la seguridad sanitaria, proceder a la apertura del ocio nocturno cuanto antes. Es más, había algunos negocios de ocio nocturno que se han reconvertido de alguna manera para este tiempo, que han convertido sus negocios en terrazas y que pueden estar ahora mismo funcionando hasta las 12 de la noche, cosa de la que nos alegramos, pero ojalá y pronto esto se supere. Significará que estamos en situación de normalidad desde el punto de vista de la incidencia y también haber bajado, que esto es muy importante, la presión hospitalaria. No sé exactamente la cifra de menores que han llegado, entre otras cosas porque todavía se están realizando las pruebas acerca de quiénes son menores y quiénes no. Lo que sí es cierto es que la ciudad ha vuelto a dar una muestra más de su disponibilidad, de su disposición y de su capacidad para atender este tipo de contingencias sobrevenidas que de alguna manera ponen en evidencia la necesidad de que este sea un asunto que cuente siempre con el respaldo por parte de la Administración General del Estado y un asunto que se aborde desde la perspectiva de asunto de Estado, porque esto no es una cuestión solo de Ceuta, Melilla o de las fronteras terrestres o marítimas de España. Esto es una cuestión de todos y en ese contexto de un asunto de todos debemos abordarlo. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Mendoza. Quisiera preguntarle sobre si la ciudad cuenta con el aval del Supremo para adoptar medidas restrictivas mayores. ¿La ciudad estaría por la labor de volver a la restricción de movilidad nocturna y al cierre perimetral? Y segundo, sobre el tema de los menores extranjeros no acompañados, la ciudad remitió hace poco que había enviado informes a la delegación del Gobierno para la posible repatriación de estos menores. Me gustaría saber si ha recibido respuesta por parte del órgano gubernativo. Bien, en cuanto a la primera cuestión, queremos primero despejar lo que pudiéramos denominar la incógnita jurídica para luego plantearnos la posibilidad de aplicar o no esas medidas. Va a depender mucho, señor Mendoza, en el caso hipotético al que usted se refiere, de que el Supremo determine que las comunidades autónomas, en el ámbito de las competencias que tienen atribuidas desde el punto de vista de la prevención sanitaria, pueden establecer perimetraciones, toques de queda o limitación del número de personas que puedan reunirse. Si lo dice el Supremo, nos reuniremos con el equipo técnico y valoraremos la oportunidad y conveniencia de aplicar esas medidas. Imagínase, porque además esto cambia en poco tiempo, ¿no? Es probable que esta semana ya estemos en situación de normalidad, en incidencia acumulada a 7 días,
y cerca de ella en incidencia acumulada a 14 días. Y también, y Dios lo quiera, que baje la presión hospitalaria. Pues tanto ante esta situación habría que ver si se toma o no esa medida. Pero consideraciones que no hemos hecho todavía porque nos queda la gran duda de si es posible hacerlo o no legalmente. Y en cuanto al asunto de los menores, sí, yo creo que estamos cumpliendo con el protocolo. Que no es otra cosa que remitir a la delegación del Gobierno los expedientes de reagrupación familiar, cumpliendo con el protocolo y además con la filosofía que defiende este Gobierno y creo también que el Gobierno de la Nación, y es que por el bien del menor la mejor solución es el reagrupamiento familiar. Donde mejor está el menor, evidentemente, es en su casa, en su ambiente y con su familia. También comprendemos que no depende exclusivamente del Gobierno de la Nación, que en esto la actitud que adopte el país vecino resulta determinante. Pero creo que nuestra obligación es cumplir con el mandato legal de procurar, en beneficio del interés del menor, su reagrupamiento familiar. Ahora, no es solo una voluntad del Gobierno, ni siquiera es solo una voluntad del Gobierno de la Nación, depende también de la actitud que al respecto adopte el país vecino. Sí, pero en ese sentido, ¿han recibido alguna respuesta de la delegación del Gobierno? Estamos en contacto permanente, tienen información sobre los datos, nosotros sabemos los trabajos que están haciendo, sabemos el interés que se está poniendo, pero hasta ahí podemos llegar. Sí, sobre la primera pregunta, entiendo que si la situación mejora en global, no solo la de la incidencia acumulada, sino también la de las hospitalizaciones, pues habría que valorar si se adoptan medidas más restrictivas o no. ¿Se va a plantear por parte del Gobierno de la ciudad una especie de semáforos particular para, a partir de tales parámetros, adoptar una serie de medidas? Sí, yo creo que los semáforos deberían de estar establecidos con carácter general, para toda España. Yo creo además que el Consejo Interterritorial me parece que está trabajando en esa línea. Es decir, yo creo que la vacunación ha introducido un factor importante a la hora de determinar el nivel de alerta y de riesgo. Los niveles de alerta que teníamos hasta ahora están establecidos en base a los indicadores de incidencia y de presión hospitalaria. Falta algo tan importante como saber el porcentaje de población que está vacunada y el porcentaje de población de alto riesgo de mortalidad que está vacunada. Por tanto, yo creo que con ese planteamiento que le hago, el Consejo Interterritorial debería de resolver niveles de alerta y, una vez que se haya pronunciado el Supremo, medidas a aplicar en función de que se superen los determinados umbrales que determinen este nivel de alerta. Desearía que fuera un criterio aplicable a toda España.